La Dana de 2024 en Valencia fue, sin duda, una tragedia que nos ha marcado a todos. Pero más allá del impacto inicial y de los titulares, hay una historia mucho más profunda. Una historia de geografía, de decisiones que se tomaron o no se tomaron, y de muchas advertencias. Vamos a analizar qué factores se juntaron para convertir una tormenta extrema en una catástrofe que, como veremos, estaba anunciada. Bueno, vamos al lío. Empecemos por la cifra que lo empezó todo. 771 litros por metro cuadrado. Es la cantidad de lluvia que se registró en Turís en solo 24 horas. Para que nos hagamos una idea, es una barbaridad. Una cifra casi imposible de imaginar que sencillamente reventó todas las previsiones y pulsó el botón de la catástrofe. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que resuena en la cabeza de todo el mundo. ¿Podría haberse evitado? Porque lo que vamos a ver es que no hablamos solo de una tormenta sin más, sino de toda una cadena de acontecimientos, de una historia de riesgos que se conocían perfectamente y de soluciones que se quedaron durante décadas en un cajón. Para entender bien qué pasó, lo primero es entender dónde pasó. Porque no es casualidad. Estamos hablando de una zona con una mezcla muy particular de geografía y clima que, la convierte en un escenario perfecto para estos eventos tan extremos. A ver, aquí está el protagonista meteorológico, la famosa Dana o gota fría. No es una lluvia fuerte y ya está, no. Es un fenómeno muy concreto y, por desgracia, muy típico de esta parte del Mediterráneo. Es como una coctelera perfecta. El mar, que a esas alturas del año está muy cálido, actúa como gasolina pura para la tormenta que se forma en las capas altas de la atmósfera. Y si al tiempo le sumamos la geografía del lugar, el puzzle se completa. Muchas de las zonas afectadas están sobre lo que se llama un cono aluvial. Dicho de forma sencilla, a diferencia del valle de un río normal, donde si el agua se sale, tiende a volver a su sitio, aquí pasa justo lo contrario. El agua se desborda y se expande, se aleja del cauce, inundando zonas llanísimas que, con los años, se han llenado de casas y pueblos. Pero ojo, la geografía no lo explica todo, ni mucho menos. De hecho, y esto es lo más duro, para los expertos esta inundación no fue ninguna sorpresa. Los riesgos estaban más que estudiados, documentados, y las soluciones llevaban propuestas encima de la mesa muchísimo tiempo. Fijaos en esta cronología, porque es tremenda. Desde la riada del 57 se sabía lo que había que hacer. Se hizo el Plan Sur, que fue una obra faraónica y vital, pero las obras complementarias en los barrancos se quedaron a medias. Y ya en el siglo XXI había informes y planes que señalaban el peligro exacto en los mismos sitios que se han inundado. Es literalmente la crónica de un desastre anunciado por la falta de inversión y de acción. Y para que quede claro que no es una opinión a toro pasado, aquí tenemos las palabras del Colegio de Ingenieros de Caminos. Lo dijeron alto y claro. Con las infraestructuras adecuadas, las que ya estaban planeadas, el resultado habría sido muy diferente. Se podrían haber reducido los daños y, lo que es más importante, las pérdidas humanas. Y así llegamos al 29 de octubre de 2024, el día en el que todos esos informes, todos esos riesgos teóricos y todas esas advertencias se convirtieron, de golpe, en la peor de las realidades. La tormenta llegó y llevó las infraestructuras existentes muchísimo más allá de su límite. Mirad esta tabla, porque es demoledora. Compara para qué estaban pensadas las canalizaciones y lo que les vino encima. La Rambla del Pollo, por ejemplo, estaba diseñada para unos 800 metros cúbicos por segundo, y le llegaron más de 1.500, el doble, una tromba de agua que se da una vez cada 500 años. Mientras el nuevo cauce del Turia sí aguantó y salvó a la ciudad de Valencia, pero los cauces más pequeños de los pueblos de alrededor simplemente reventaron. Además, pasó algo terrible. Los puentes se convirtieron en presas. La cantidad de escombros, cañas y vegetación que arrastraba el agua los atascó por completo. Esto hizo que el agua se embalsara, subiera de nivel de forma brutal y buscara caminos nuevos imposibles de predecir por mitad de los pueblos. El resultado fue un efecto dominó. Toda la red, desde los cauces de los ríos, los barrancos, hasta el alcantarillado de las calles, todo falló, todo fue sobrepasado. Y eso provocó inundaciones catastróficas en sitios donde la gente simplemente no se lo esperaba. Bien, una vez pasada la catástrofe, la pregunta es ¿y ahora qué? Y en esto los expertos lo tienen clarísimo. Volver a construir lo mismo que había no es una opción. Sería repetir el mismo error. El objetivo tiene que ser otro, crear un sistema mucho más fuerte, más resiliente para lo que pueda venir en el futuro. Y aquí aparece una palabra que es fundamental: resiliencia. ¿Qué significa? Pues es la capacidad no solo de aguantar el golpe, sino de adaptarse, de seguir funcionando y de recuperarse lo antes posible. Y no es solo cosa de poner más hormigón, ¿eh? Hablamos de infraestructura, sí, pero también de que la sociedad esté preparada y de que los que gobiernan piensen a largo plazo.
Este cuadro lo explica perfectamente. Es la diferencia entre reconstruir rápido y reconstruir bien. El modelo antiguo era básicamente reponer lo que se había roto. El nuevo modelo, el resiliente, dice cosas como vamos a darle más espacio al río o vamos a crear parques que se puedan inundar para que absorban el agua. Se trata de pensar no en las lluvias de ayer, sino en las que vendrán mañana por el cambio climático. Y que nadie piense que esto es un invento o ciencia ficción. Hay ciudades en todo el mundo que ya lo están haciendo. En Copenhague usan parques para gestionar el agua, en los Países Bajos, que de esto saben un rato, directamente le dan más espacio a los ríos en vez de encerrarlos. Son modelos que funcionan y de los que se puede aprender. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que la tragedia de Valencia, con todo lo terrible que ha sido, es también una lección. Una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y convertir la zona en un modelo de cómo las ciudades se tienen que adaptar a un clima que, nos guste o no, es cada vez más extremo. Esta curva, aunque parezca muy técnica, en realidad es muy fácil de entender. Cuando llega un desastre, la funcionalidad de una ciudad cae en picado. El objetivo de un diseño resiliente es doble. Primero, que la caída sea lo menos profunda posible. Eso es la robustez. Y segundo, que la recuperación, la vuelta a la normalidad, sea lo más rápida posible. Se trata de minimizar el daño y acelerar la curación. Al final, todo se resume en esta pregunta. Valencia ha sido una advertencia, una alarma que ha sonado de la forma más brutal posible. Ahora la lección está sobre la mesa. O se invierte en prevención, en un diseño inteligente y a largo plazo, o nos quedamos esperando a que suene la siguiente alarma, que inevitablemente sonará.